importante que yo creo que la gente quiere saber es cómo nosotros caímos en una secta y qué tipo de secta hemos caído. ¿Quieres comenzar tú con eso? Porque tú fuiste el que me reclutó. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, Bueno, muchachos, yo les voy a comenzar primero preguntando aquí. ¿Usted alguna vez le han dicho si quieren ser su propio jefe? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Hielo el podcast para romper barreras y crear conexiones. con tus anfitriones, tus hermanos favoritos, Marlon. Y Brandon, el podcast del Polo Norte para el resto del mundo. Muchas gracias. Estamos de vuelta con el episodio número 11. Que no se te olvide. Exacto, el número, los palitos en el juego de bingo. Las No, canillas. Las canillas. Sí, las canillas. No, los palitos no me son. Las Las canillas. canillas. Sí, porque, no sé en verdad de dónde se originó eso. Yo me acuerdo que en el juego de bingo muchas veces se originaron porque hubo un bingo zuliano, ¿no? Era, creo que un programa de televisión que era un zoológico. Ah, exacto. Entonces, O sea, era bingo zoológico, ¿no? exacto. Entonces, cada número, que hasta el 20 y pico, creo que era, tenía números, o sea, cada número era asociado con un animal. Por ejemplo, Exacto. creo que el 1 era el oso, si no me equivoco. Y así. Entonces, pero después algunos cambiaron, porque el 22, me acuerdo que es uno de mis favoritos, son los patitos. Pero creo que en el bingo animal no eran los patos. Lo pueden buscar por Sí, internet. me parecen dos paticos. Pero bueno, Sí. los 11 también, las canillas también es el número menos favorito de los gimnastas, de la gente que hace gimnasio. ¿Por La qué? gente que no se pierna. Que no hace pierna, exactamente. Sí. Porque tiene que estar canilludo. Pero sí, bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Espero que la estén pasando bien durante su día. Si están manejando, doblando la ropa, como me he dicho mucho, háganlo bien, lo están haciendo bien. Esta ropa te quedó bella. Si estás maquillaje, estás bella. Y si eres un hombre, estás en el gimnasio, échale bola, hermano, que usted puede. Y si los Vamos. hombres te están maquillando, también estás quedando bello, pues. O sea, ¿cuál es la vaina? O sea, Es verdad, es verdad. Sí, exacto. Todo nuestro público son gente hermosa. Aquí no nadie es feo. Todo lo que nos ven saben que son bellos. que tienen Pero bello, sí. uno de los dos. Pero Sí. bueno. Bueno, muchachos, algo muy importante, al menos antes de ya empezar el capítulo, es que, bueno, o sea, ahorita, gracias a Dios, parece me siento mucho mejor, pero en verdad acabo de venir de una serie COVID, entonces todavía me queda un poco de irritación en la garganta. Estoy negativo, ya, tenemos negativo. Pero con actitud positiva. Exacto. Entonces, pero por si acaso, si me ven tosiendo o que mi energía baja un poco, es por eso, es porque en verdad me duele un poco la garganta todavía. Pero como dije, el capítulo siempre tiene que salir, porque para eso estamos nosotros aquí, para ustedes. Tranquilo, yo estoy activo. Pero sí, exacto. Como siempre, tratando de dar la mejor y la más grande energía para todos ustedes. Por si acaso, siempre vamos a estar fielmente todos los jueves. Vamos a tener un nuevo episodio. Así Correcto. que esto no va a ser una razón para una sección. Exacto, eso no es promesa para ustedes. Entonces, bueno, yo creo que antes de comenzar, quiero traer esto porque fue una experiencia muy única para mí. O sea, bueno, para lo que ustedes saben que han podido ver mi tatuaje, ahorita lo tengo cubierto porque, bueno, también uno se vino a la Copa América, pero ya vamos a entrar ahí. Fue que logré ver perros lobos. O sea, fue un santuario que está aquí localizado en Alberta. Y bueno, es un santuario de perros lobos. Es decir, parte perro, parte lobo. No necesariamente son mitad y mitad. Hay de distintos porcentajes. O sea, hay algunos que son más perros que lobos y otros que son mucho más lobos que perros. Y también cuando los pones uno al lado del otro, es bien interesante ver la diferencia entre ellos dos. Por ejemplo, yo no sabía, pero el lobo, las piernas son mucho más finas, pero son muchísimo más largas. Entonces, eso es una forma de que diferencias los dos. Y otra que me pareció burda de curioso es que los lobos no tienen los ojos azules. Los ojos azules son solo rasgos caninos de perro. No sabía esa vaina. Entonces, si ves a un lobo en en un bosque, o sea, ¿cómo se dice? Sí, si ves en la un perro. naturaleza, Sí, si ves y a tiene alguien ojos en azules, está mezclado con perros y es más importante que tengan más cuidado, porque también algo que me interesó fue que los lobos, perdón, los perros lobos, pero en verdad los lobos no les gusta ver los humanos, son muy pilas, o sea, no les gusta asociarse con nosotros, Sí. entonces siempre mantienen mucho su distancia. Por eso dice que uno cree que un perro lobo hace un buen perro de guardia y es mentira, porque no. Porque su instinto de lobo, que una vez que venga un intruso es irse, no pelear.
Bueno, Entonces, a menos que lo requieran, obviamente. a menos que lo requieran, Pero sí. solamente como todo en casi la mayor parte de la naturaleza es una cuestión de vida o muerte. O sea, si, ellos no se Exacto. si no se sienten agredidos o que van a tener daño, obviamente se van a ir. Exacto, pero dicen como que su instinto es lo que llaman flight. Sí. The flight of fight response en inglés. No sé cómo traducirla bien en español. Es Sí, como sí, que, el correr o pelear. exacto, correr o O sea, pelear. perrar o Ellos pelear. siempre van a tratar de decidir correr. Entonces, claro, no te van a ladrar. Entonces, en ese sentido, un perro al 100% es mucho mejor guardia que un perro lobo. Bueno, ya sabemos. Y creo que tú me dijiste también que es el mismo refugio donde salió el perro de... Bueno, el lobo de Jon Snow. Exacto, sí. Bueno, porque todos son perros lobos, porque claro, no puedes poner un lobo totalmente. Y por eso, por ejemplo, en una parte, si los que ya vieron Game of Thrones, o sea, y esto no es un gran spoiler, pero donde Jon Snow dice, no, Snow, porque así se llama su lobo, él está haciendo lo que le da la gana y es porque eso es un perro lobo. Se mantienen lejos y hacen lo que le da la gana. Claro. Y bueno, algo muy interesante que pasó fue que logré jugar a tirar la cuerda con un lobo. Y muchachos, es muchísimo más fuerte que un perro. Bueno, O sea, eso. te digo, tuve que ponerme con los dos brazos porque lo que hicieron fue, claro, había una jaula y le dieron como que la carne. Entonces, claro, mijo, o sea, cuando hay comida, ellos no sueltan, pero ellos son mucho menos juguetones. O sea, porque Bueno, me imagino. sí, a un rato ellos dijeron, ay, no, estoy cansado y se sacó todo. Pero a lo que me jaló, verga, es sorprendente. Es como, por ejemplo, yo, o sea, mi novia y yo tenemos un perro, un golden, ¿no? Entonces más o menos son como 50, 60 libras, como 28 kilos, 28, 30 kilos. Verga, y te digo, el lobo se siente fácilmente 2 veces más fuerte que él. Sencillo. Bueno, Pero sí, fue una experiencia muy única. Los pudimos alimentar. O sea, lo tuve tan cerca que no los puedes tocar, por de nuevo. Tienen ese instinto. O sea, tú los tratas de tocar y esos se van a ir mollejados y te pierden la confianza y no vuelven. Por ejemplo, hubo uno que siempre estuvo como a 6 metros más de nosotros. O sea, nunca se nos acercó. Pero y este sorprende porque este era más de 80% lobo. Ella sí vino y se alimentó, pero era pique la coño madre. O sea, tenía un tipo de comida y esa es la única que comía. No comía ninguna más. pero viste, los lobos ya sabemos. Si tocas un lobo, ellos dicen, ¿me tocaste? Te jodiste. Sí, Me voy. me voy. Ahora, hacían eso también que dicen mucho en las películas que cuando empiezan a aullar, aullan todos. Sí, es más, lo que han visto es Utopia, eso es verdad. Y es bastante cómico, más. O sea, no sé si puedo poner el video. Vamos a ver. Bueno, tal vez lo ponemos en una versión especial o en un corto. Exacto, sí, vamos a ver si lo podemos poner en un corto. Pero yo sé, tengo un video donde cómo comenzó, o sea, no al principio porque ya estaban todos aullando, pero es muy interesante. Comienza 1 y después 2 y después 6 y de la nada todo el santuario. Y era más o menos un santuario de 62 lobos, si mal lo recuerdo. ¿Sabrías por mera casualidad si uno de los lobos estaba en un armario? ¿Por qué? No. Porque una loba en el armario. No, y no no sé qué creo. decía también ella al final. Sí. ¡Au! Entonces, bueno. No sé, al menos te puedo decir, no me encontré a Shakira ahí. Me hubiera gustado. Pero es que Shakira en su canción no dijo que era ella, dijo simplemente que era una loba en el armario Sí. No, bueno, no vi ningún. y que quería salir. No vi muchos armarios. Pues- Pero sí, o sea, le digo, vamos a tratar de poner algunas fotos. O sea, bueno, en mi Instagram personal también lo pueden ver. En verdad, creo que no tenemos los links de nuestros personales, pero vamos a ver si lo ponemos a incluir este capítulo. Y bueno, pueden chequearlo ahí. En verdad, una experiencia bastante sorprendente. Y todo lo que tú pagas es para bienestar de los lobos. Llámese comida, veterinarios, todo eso. Sí, exacto. Entonces sí, una experiencia Bueno. muy única. Sí, yo no pude compartir parte de esa experiencia, eso solamente fue algo que hicieron mi hermano y su novia, pero de conciencia que uno, siempre que tengan la chance de hacer algo único e inigualable, toma la oportunidad y por supuesto en este caso fue ver perros lobos, pero bueno, otras cosas vendrán pues. Exacto, o sea, y bueno, siempre podemos ir, o sea, lo que pasa es que, bueno, esto fue por otra razón que bueno, la tuve que ir y no te pude traer esta vez, pero o sea, siempre podemos ir, o sea, en verdad queda bastante cerca. Es decir, claro, y para mí eso es gran inspiración, porque les digo, mi tatuaje es basado en un lobo y es porque el lobo en verdad es mi animal favorito y verlos de cerca, o sea, verlo, es que son únicos, o sea, el lobo tiene algo que a mí me encanta de ellos. Pero no tienen los ojos azules. Ya saben muchachos, Sí, no ojos tiene- azules es perro. Exacto. Ay, vaina. Ahora, ¿por qué estás usando la franela de vino tinto? No Papi, tenés este porque programa. este capítulo sale el jueves, para ver, si mal recuerdo, 20 de junio. Si la matemática no me fofa. Debe ser, sí. Sí, entonces ese día, justo ese día, comienza la Copa América, papá. Y uno tiene que apoyar a la patria aquí. Joda. Mano, tengo fe. Bueno, pero por supuesto nosotros somos un podcast internacional. Sí, Siendo venezolanos, tenemos que obviamente apoyar a nuestro país, claro. pero
lo que quiere decir eso es, este es el momento donde queremos ver a nuestros fans y a la gente que nos sigue con la camiseta en alto, apoyando a su país y, bueno, viendo los juegos. Exacto. Ojalá que gane el mejor, como Es siempre. más, díganos, ¿de dónde nos están viendo? Por ejemplo, ¿sabes qué es divertido aquí? Bueno, mi novia es colombiana, entonces la pelea tricolor siempre pasa. Exactamente. No conocemos, bueno, casualmente mis jefas son, bueno, mi jefa es ecuatoriana, entonces hay como una trifecta tricolor ahí. Pues no, así del único que tengo yo es uno de mis clientes que él es chileno. Sí, por eso yo también trabajo. Yo trabajo con mucha gente de Sudamérica, incluyendo chilenos, hay brasileños, ¿qué más? Colombianos. Sí, brasileños no tengo, pero sí. Pero el chileno, pero él es cliente y él sí es full fútbol. Entonces, por ejemplo, en las calificatorias para el mundial, calificatorias se dice, ¿no? Sí, las calificatorias. Sí, las calificatorias para el mundial, y estábamos pila y que, papá, vamos a perder y tal. Y el día siguiente me debes la comida. Porque, bueno, Venezuela le ganó a Chile en ese caso. Pero sí. Sí, Pero entonces sí. se vienen movimientos emocionantes a partir de la semana que viene. Nos gustaría realmente ver cómo está la fanaticada de cada uno de ustedes, de sus países. Y bueno, como vuelvo y repito, o sea, que gane el mejor, porque así es el fútbol. El fútbol es un juego donde, como dice el dicho, la pelota es redonda, uno nunca sabe para dónde va a terminar. Exacto. Además, rodando. ¿sabes qué? Vamos a hacer un hashtag RH Copa América. Eso. Rompiendo el hielo en la En la Copa Copa América. Exacto. Me Entonces, gusta. RH Copa América, pónganos a nosotros con sus fotos de su jersey. Nos encantaría ver todo eso. Nosotros perfecto. vamos a poner eso también. Listo, esa es nuestra misión. Ya sabemos que el jueves, justo antes de que salga el capítulo, hay que pone nuestras fotos con nuestras jersey, ¿no? Apoyando a nuestros países. Es correcto. Muy bien, entonces yo creo que entramos de lleno ahora a lo que sería el iceberg de este episodio. Yo también creo. Recuerden, el iceberg es el tema del episodio. Nosotros estábamos rebuscando, vimos creo que la idea fue con una serie de Netflix. Exacto, que si no lo han visto se llama Bailando con el Diablo en español, o Dancing with the Devil. ¿Dancing with the Devil es esa? Sí, esa fue la primera. Ah, sí, Exacto, que trata sobre el culto 7M o 7M de TikTok. Prácticamente un culto de bailarines. de bailarines de TikTok. Ya vamos a entrar más en detalle en todos estos, pero eso nos llamó mucho la atención y nos abrió la mente a decir, pero en verdad, ¿qué más cultos hay? Y Marlon encontró otro show. Sí, Correcto. que era cómo hacerse un cultista, o sea, o un líder de un culto. Porque lo que pasa es que lo vemos aquí, los títulos están en inglés, y es How to be a cultist, que creo que se traduce A cult leader. a cult leader, exacto, que Sí. se transforma en cómo ser el líder de un culto. Exacto. ¿Entiendes? Bueno, entonces, claro, eso nos llamó mucho la atención, porque bueno, ya sabrán que también, en cierta manera, Marlon y yo creemos que nosotros también hemos sido parte de un culto. Eso viene después. Sin saberlo. Sin saberlo. Eso es lo más importante, sin saberlo. Entonces, pero en verdad, haciendo preparación para este capítulo, la primera pregunta más importante, en verdad, ¿qué era un culto? Y me di cuenta que tenemos una definición errada. Entonces, vamos a aclarar yo primero esos puntos. ¿Qué es un culto? Bueno, voy a poner mi voz de la Academia Española. Momento nerd. Sí, Nosotros explicamos radicalmente en detalle. Exacto. Muy bien. Pero sí, la palabra culto puede tener dos definiciones. Tú puedes decir que eres una persona culta, que quiere decir muy bien educada, pero en este caso y en este contexto, mi querido hermano, nos estamos refiriendo a un grupo o una veneración que varias personas le tienen a algo. No necesariamente tiene que ser religioso. Tú puedes tener un culto de diferentes cosas. Tú puedes tener un culto a tu artista favorito, como las Swifties, a Taylor Swift, que pronto llegaremos a eso. O los BTSers, a los BTS. A los No sé BTS, si así a se llama, BTS. por favor, dígamelo, pero bueno, sí los voy a llamar. Pero, históricamente, el culto es una forma de mostrar devoción, respeto o veneración a algo o a alguien. Entonces, en ese caso, se puede decir que puede ser religioso. Correcto. También. O sea, exacto, basado en esa definición, perdón que te interrumpa, todas las religiones son cultos. ¿Correcto? Es correcto. Porque todas las religiones, exacto, por ejemplo, yo soy católico, venero generalmente a Dios, Jesucristo, vírgenes, etc. Entonces, eso es un tipo de culto. Entonces, claro, ahí ya es donde empieza la relación, porque uno eso imaginaba que el culto era el grupo, ¿no? Un grupo secreto y tal. Y ahí es donde viene la segunda definición, que es la secta. Que en verdad nosotros no estábamos en un culto, estábamos en una secta. Correcto.
Entonces, Sí, ¿qué es una secta, hermano mío? Bueno, por eso, pero para dar también una explicación o por lo menos un ejemplo para la gente que está más familiarizado, ya sea en el área del cristianismo, llámese los evangélicos, católicos, etcétera, etcétera, un culto, se podría decir obviamente la veneración en este caso cuando vamos para las iglesias, la misma creencia, Sí. pero incluso los actos, llámese la Eucaristía, en el caso de los musulmanes, el hecho de rezar a ciertas horas con una alfombra y mirando al sol, creo que eso es algo que también hace, o los hindús, que Sí. también le rezan a ciertos dioses, son cultos. Exacto. Pero una secta es diferente a la parte religiosa, primero por el tamaño Sí. y por el cambio de doctrina ideológica, llámese, porque piensan diferente. Correcto. No es, una vez que es masivo, ya se convierte en religión. Exacto. ¿No? Ok. No sé cuál es el número, pero hay un número para definir cuál es la parte donde dice, no, es una religión, pues. Exacto. Bueno, basado prácticamente en la historia, la secta se considera, exacto, como dice mi hermano, un grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considera ortodoxa. En una palabra más fácil, prácticamente sale de la creencia común para crear su propia creencia. Basado en la historia, el cristianismo, en verdad, comenzó siendo una secta porque sale o nace del judaísmo. ¿Correcto? Es correcto. Eventualmente, mediante los años pasaron, el cristianismo agarró auge, agarró más popularidad y fueron miles, después millones de personas y en un punto evolucionó a una religión. O sea, prácticamente una religión, o sea, se podría decir que todas las religiones comienzan siendo sectas al principio y eventualmente evolucionan a influencias mayores Se vuelve o una religión. internacionales incluso. Correcto. Entonces, claro, pero al menos se tiende a decir también mucho que es muy popular que en una secta el líder tiende a estar vivo, en la religión no. Eso es un cambio muy importante. Jesucristo, obviamente, bueno, o sea, siempre está con nosotros, sí, pero no está vivo. Sí, o ¿Correcto? sea, él murió en ese momento, Exacto. pero no es una, pero bueno, en este caso no es una persona física a la que tú vas y le rindes Exacto. tributo. Exacto. Mohammed en el caso de los musulmanes y así como muchas otras religiones. Exacto, porque eso yo creo que es otra cosa también que es muy importante. En la religión trasciende el que origina esa religión. Correcto. Por lo menos en el caso de los judíos es Moisés, si no me Sí. equivoco, fue el profeta. Después vino en el caso del cristianismo, fue Jesús. Exacto. En el caso de los musulmanes fue Mohammed. Bueno, y por supuesto, para los que no lo saben, el anti-Mohammed. Por favor, no. No, esto yo creo que porque si decimos que, bueno, si el profeta de los musulmanes es Mohammed, el antiprofeta es Sekhmet. Entonces, bueno, ya lo saben. Pero yo te puedo dar... Qué malo. pero tenía que echar. Pero bueno, dale. Pero al menos yo te puedo decir algo. Verga, en la pelea de religiones, el cristianismo ganó fuerte porque, verga, ellos dominaron el año. Estamos en el año 2024 después de Cristo. Pero es que tú sabes que los almanaques, y esto es bastante interesante cuando tú hablas con gente de las diferentes países y religiones y culturas. Nuestro almanaque greco-romano Ujú. es basado en el cristianismo, sí, pero también en, como dice el dicho, en la parte de Grecia y Roma, Exacto. que son 30 días, 365 días. Pero el resto de las culturas, muchas otras culturas no lo hacen. Por lo menos los iraníes tienen un calendario único de ellos. Ah, ok, Sí. eso no lo sabía. Los musulmanes y es diferente a los de Arabia Saudita Sí. también, pero Bueno, y creo que los asiáticos también, ¿no? Por eso es que sí, siempre se dice que está el calendario chino. correcto, Ok. porque la diferencia es que nosotros somos un calendario solar. Ok, Nosotros medimos la cantidad de vueltas alrededor del sol, ok. ¿ok? Y por eso es que siempre tenemos un año bisiesto, para la gente que no sabe. Sí, porque en verdad tarda 365.25. Entonces, Exactamente. por eso cada 4 años te da uno y le agregamos un día. Y le agregamos el día para medio balancear la cosa. Sí. Pero creo que por lo que me acordaron, o lo que me dijeron, los musulmanes o la gente que sigue el otro calendario, no me acuerdo exactamente cómo son los días, pero lo que yo sí sé es que lo que mide es el ciclo lunar. Ujú. Entonces ellos miden es la cantidad de revoluciones de la luna, entonces pueden ser más pequeños y por eso es que se mueve un poco los días. Para Ok. adentro y para afuera, para adentro y para afuera, y por eso es que tienen que ser, por lo menos en el caso del calendario chino, como en marzo, abril, porque ellos Sí. empezaron en ese momento y ellos cuadran exactamente el momento. Entonces dicen, no, año nuevo cae esta vez a las 10 de la mañana, pero entonces mañana cae a las 2 de la tarde, o sea, el otro año cae a las 2 de la tarde. Ah, ok. Y es por eso, porque están siguiendo como ese punto Sí. 25. Ok, qué interesante. Ujú. Disculpa. Perdón. Bueno, entonces para volver a retomar el tema, vamos a hacer un pequeño resumen de las tres. Entonces ya sabemos, culto es cualquier tipo de veneración, ¿correcto? Algo que parece religioso o es considerado religioso. Ok.
la religión es una secta masiva, es decir, ya cuando las creencias pasan de un cierto número, no sabemos el número, o sea, en verdad me imagino que alguien ya lo tiene que considerar. Y secta es prácticamente un grupo independiente de la creencia de, más popular, pues, del momento, pues. ¿Mm? Una diferenciación. Sí. ¿Ok? Entonces, basado en eso, vamos a comenzar el tema, lo más importante. Y lo primero yo creo que es por qué alguien querría Entrar. crear una secta, ¿no? Primero crear que la secta. crear la secta. Ok. Porque, claro, alguien primero tiene que tener la idea, vamos por orden, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, idealmente, la gente le gustaría hacer bien. ¿Ok? Porque al menos muchas religiones eso es lo que se basan, en tratar de ser mejor persona, en tener una guía moral. O sea, al menos el cristianismo, los 10 mandamientos, todo ese tipo de cosas. Es para eso, es como un tipo de guía moral. Claro, pero porque estás comparando ahorita, en este caso es una secta religiosa. Exacto, una religión, exacto. Pero me he fijado mucho, basado ya en estos documentales, en lo que he leído, que cuando las sectas que se conocen hoy en día, que la gran mayoría no son positivas, hay generalmente dos factores en común. Poder, cada persona busca poder y busca dinero, que también es una forma de poder. Cachirulos. Entonces, ¿en qué término buscan poder? Bueno, obviamente manejar las masas. Irónicamente, muchos de los ejemplos que vamos a dar más adelante en el episodio trataron de entrar en la política basado por su grupo de seguidores. ¿Y por qué el dinero? Bueno, porque control alimentario es como ellos viven su propio sueño. Porque esa es la vaina. Es como que tratas de... O sea, tratas de decirle como que, mira, esto es un sacrificio que tienes que hacer para agarrar la salvación. Pero a la larga ellos mismos son los únicos que cosechan su propia ganancia al final. Claro. Entonces es un tipo de manipulación. Y claro, para mucha gente suena muy fácil si lo ves de esa manera, pero ellos también tienen muchas técnicas donde manipulan a las personas para que ellos se entren en un culto. Por eso es que mucha gente dice, tú no sabes que estás tú en un culto hasta que ya es muy tarde, hasta que ya estás muy adentro. Hasta que te dicen, "Ay, pues Pero- si vos estás en ese culto". Perdón, exacto. Pero en verdad, corrección, es una secta. Una secta, es Es correcto. una secta, están en una secta. Secta. ¿Ok? Pero como Brandon también lo dijo, o sea, hay otro tipo de sectas que se podrían definir que no son del carácter religioso. Sí. Y este es la que me dice no existe como tal oficialmente, pero yo diría la secta de los papiados. Porque por lo menos tú vas para el gimnasio y la gente que tiene un grupo muy alto de, por lo menos cuando estuvo el tiempo de Arnold Schwarzenegger, eso se dio Sí. bastante. Sí, los Porque fisiculturistas. los fisiculturistas, pero hay un momento específico, un tipo Sí. específico, que donde hay una veneración al cuerpo. Entonces, cuando Arnold Schwarzenegger ganó como 7, 8 veces una cosa así, Mr. Olympia y Mr. Universe, entonces el tipo se convirtió en una forma de, bueno, de algo que Sí, tú veneras. de admiración. De admiración. Entonces, en un punto que la admiración, porque qué es venerar? Es una admiración más fuerte. Más fuerte, En verdad, exacto. eso es lo que es. Entonces le hicieron eso al Arnold y todo el mundo decía, cónchale, bola, yo quiero ser como él. Y empezaron a hacer muchas cosas parecidas a la de él, incluyendo qué tan importante era cuidar el cuerpo y el tipo de comida que tú hacías. Sí. Pero yo creo que así como en las partes religiosas es lo más común, Sí. en cualquier otro puede pasar y siempre hay una forma de reclutamiento. Sin Exacto. importar lo que es, hay una forma en donde a ti te reclutan. Exacto. Y te retienen. Y te retienen. Esas son las cosas. Es la reclutación, cómo te agarran y cómo te retienen. Que esos son, ahí es cuando viene la parte muy importante de cómo estos líderes de culto, y de nuevo, no todas las sectas son negativas, pero hoy en la sociedad la gran mayoría se considera, o al menos porque tienden a cargar una polémica sobre ellas. Entonces eso es lo que tiende a pasar y le dan malos nombres, pero como Marlon dijo, o sea, muchos de los fandoms de estos cantantes, o sea, no son malas personas. Sí, Simplemente cantante, artista. le gustan sus cantos, ¿no? Pero obviamente siempre algunos van de extremo. Ya vamos a agarrar en esos ejemplos, pero así rapidito me acuerdo que hay gente que empeñó su casa para ir por un concierto de Taylor Swift. Eso ya también me parece un poco exagerado, porque obviamente hay un riesgo un poco grande solo por... Y la casa tan cara ahorita, entonces un cantante. no está Exacto. fácil, pues. Bueno, pero ajá, ¿cómo reclutan los cultos? Vamos a comenzar y después vamos a decir cómo retienen. O sea, el culto es bastante interesante porque ellos tampoco es que agarran a cualquier persona, ellos son selectivos. Porque obviamente tienen que tener a alguien que los ayude. Marketing extremo. Entonces, basado en un reportaje que nosotros buscamos, ¿no? Ellos generalmente tienen a buscar gente joven, 18 a 30 años. La razón, tienen a ser un poco más... Maleable.
Maleables, exacto, pero inocentes también. Sí, sí. Exacto. Fácil de manejar, pues. ¿Ok? No tienen que tener problemas graves. O sea, por ejemplo, un adicto no tiende a ser reclutado en la secta. La razón es porque el adicto tiene muchos problemas y lamentablemente, o sea, ellos no... Y ahí es cuando te das cuenta que ellos no buscan tanto curar, sino buscan algo más, ¿no? Las personas que quieren salvar el mundo, o sea, estas personas que sienten que quieren ser, o sea, quieren dar o dejar un impacto positivo en el mundo, en nuestro caso, así más o menos fue como lo hicieron, ¿no? Tratar de dar algo positivo. Y esto es lo más importante. O sea, estas personas que ellos tratan de reclutar tienen que haber sufrido una crisis personal. O sea, cualquier tipo de... Sí, es que... Sí, te disculpaste en dos idiomas. Excelente, Es que, bilingüe. marico, se me atrabó la lengua. Es que esa es la vaina. Me duele la garganta, entonces eso me quedo sin oxígeno. Tranquilo, todo bien. Pero, o sea, una pérdida importante, una crisis personal. ¿Qué hace esto? Aquí es cuando viene la parte de la vulnerabilidad. Que estas personas son vulnerables a ser reclutados por una sociedad o por un grupo, que es cuando viene la parte de la retención. ¿Ok? Pero ser vulnerable es lo que ellos agarran. Él dice, ok, mira, esta es la persona, lo podemos ayudar. Porque claro, cuando tú estás en muy baja y alguien te da la mano, tú lo tiendes a recordar aún más y lo tiendes a apreciar aún más. Exacto. Entonces, es un tópico de manipulación. Voy a dar un ejemplo aquí rapidito para Dale. tratar de, o sea, como decir, dar una idea para que la gente se identifique, ¿no? Sí. Imagínense ustedes, si vieron por lo menos Stranger Things Ujú. y les gusta mucho el rock and roll, porque a mí me Exacto. gusta, y el rock, y el heavy metal y esas cosas, y generalmente tienen una forma de vestir, una forma de Sí. actuar, un tipo de música obviamente que te gusta. Y si tú estás en un grupo de gente, digamos que tú vas y sales a la sociedad y quieres hacer amigos, bueno, en tu mente tú vas a tratar de entablar una comunicación con unas personas que se ven y parecen y les gusta lo mismo que a ti. Exacto. Entonces tú en cierta forma te puedes decir, bueno, te conviertes en una forma de secta o culto. Y en este caso el culto puede ser al rock, por decir algo. Entonces digo, hay gente que ama el heavy metal y ama a Metallica. Sí. Y dice, no, cónchale, yo soy metalero. El ser metalero es una forma de culto o una forma de secta. Entonces, pero en este caso, en el caso que dio Brandon, es como, imagínate tú que eres una persona vulnerable, digamos, cónchale, tú te sientes, primero, que quieres hacer algo más en tu vida. Y segundo, que también quieres hacer algo más como, digámoslo así, te sientes vulnerable porque no sientes que encajas en ningún lado. Exacto. Y entonces alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Vente con nosotros te aceptamos y te ayudamos y te juntamos con otras personas que piensan igual que tú. Sí. Entonces, claro, es muy atractivo eso. Sí, no, por eso. Y esa es la parte de la mayor retención. Verga, muchacho, y sorry que me distraje, pero es que es solo un sendo relámpago ahorita y me cagué. Pero bueno. Ah, exacto. Y al final, o sea, la parte más importante de cómo reclutan los cultos es obviamente mediante referencia de amigos y familiares. Obviamente, si todos tus amigos están haciendo algo, chances hay que tú te unas con ellos. Que también fue nuestro caso. Claro. Pero aquí es cuando viene lo importante, es cómo retienen. Como dijo Marlon ya, para darle también la palabra a él, es el primer paso es el bombardeo de amor. De amor. Exacto, pero no amor en esos términos. Pero un tipo de amor donde te hace sentir apreciado, que tú mereces estar ahí, que ese es tu lugar. Claro, porque al final, o sea, sí, mucha gente dice que no le importa la opinión de los demás y todo eso, pero la psicología dice que en verdad los humanos siempre queremos que le caigamos bien a la gente nos aprecie y nos valore y nos acepten. Entonces es normal, o sea, es parte muy, o sea, no sé si es dopamina, pero es lo que el humano busca. Por eso es que el humano siempre busca una sociedad. El humano es una persona sociable. Entonces necesita comunidad. Bueno, es que se siente bien ser aceptado. Entonces la gente lo que busca es alguna forma de aceptación. Exacto. Y este tipo de bombardeo de amor, lo que realmente tú te quieres decir es que es una forma para subirles el autoestima, de Exacto. o sea, hacerlos sentir o hacernos sentir, dependiendo, o sea, si uno cayó en esa vaina o está en una de esas cosas, porque again, una secta es un grupo realmente que cree en algo. Sí. Y bueno, o sea, tú te sientes bien. Bueno, repito, si yo soy metalero y me gusta el metal, Sí. si yo soy, bueno, como a veces la gente decía antes, otaku y me gusta el anime, ¿me entendéis? Exacto. Pero son cosas así, o sea, obviamente me siento bien si la gente me dice, cocha, yo también lo vi, me fascina que te guste. Exacto, porque exacto, ellos lo llevan un poco más niveles. Como que tú eres la mejor persona porque te gusta el anime. Tú eres la mejor persona porque te gusta el metal. Exacto. Entonces, claro, obviamente eso te hace, o sea, a la larga te eleva un poco el ego, pero lo sientes y te hacen sentir bien. Entonces, ¿qué otras formas crees de retención creen que los cultos tienden a hacer?
Bueno, yo diría una cosa que la gente hace también para retener es que ya hay un punto donde te hacen una presión, que Ujú. tú sientes que es al revés. Si tú te sales, no eres lo mejor. O Exacto. te puede pasar algo malo. Exacto, que empiezan a usar el miedo, empiezan a usar el miedo como arma. Pero incluso, o sea, eso ya también tiende a escalar un poco más. Por ejemplo, algunas de las formas de que los cultos tienden a reclutar, o perdón, retener, es lo que llaman el pie dentro de la puerta. O sea, o el pie en la puerta. ¿Qué significa eso? Bueno, que ellos te van preguntando pequeños favores. Como que, mira, mira, ven a la reunión. Ven a la reunión ahora 2 veces, ven 3 veces. Y poco a poco eso va a ir escalando. Y después, o sea, te digo, ya ha llegado a extremos donde dicen, abandona tu familia, vende tu casa. A esos niveles ha llegado la gente. Pero ¿por qué esto es importante? Porque a medida que tú vas haciendo favores, tú también te sientes un poco más como committed. Sí, sí, O sea, se sientes ya como parte de. exacto. No solamente parte, te sientes una parte esencial. Exacto, pero committer es como comprometida, estás Comprometido. comprometida, Ujú. exacto, con la secta. O sea, porque es como te digo, cuando uno hace su trabajo, Con puede la ser, ideología, sí. exacto, cuando uno está trabajando, uno está estudiando y le empieza a echar bola, uno siente que está comprometido. Es que digo, "Mira, tengo que hacer unos sacrificios, pero tengo que echarle bola a esto, ¿no? Porque es mi meta. Ese estilo de cosas. Cuando tú empiezas a hacer acciones, eso empieza a aumentar la cantidad de compromiso que tú tienes, porque mientras más tiempo pasas haciendo algo, menos te va a costar, perdón, más te va a costar salir de eso Claro, porque no te quieres rendir, no quieres fallar, y es claro. normal. Y bueno, yo creo también que debe ser es que si tú admiras mucho a esa persona o a Ujú. ese líder, o sea, como decíamos en el capítulo anterior, para los que lo vean, si tú crees que esa persona es la pepa del queso, es decir, que es lo mejor de lo mejor, Sí, ¿me entiendes? Entonces, en ese caso, también o sea, te parece difícil salir porque tú admiras a la persona. Tú realmente dices, cónchale, es un ejemplo a seguir. Me gusta sí, aprender de esa persona. A la gente también le gusta mucho tener una forma de guía, ya sí, sea psicológica, espiritual, mental, social, lo que sea, que uno puede decir, ah, bueno, esta es la persona, ¿me entiendes? Porque, exacto. O yo quiero ser como él o ella. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, a mí me gusta mucho la gente, o sea, en parte de negocios, o sea, la gente exitosa, que siento que tiene buena fe. Entonces trato de estudiarlos un poco más eso es un buen ejemplo. O sea, no lo llevo a extremo que lo venero, pero sí lo admiro. claro, Entonces, pero claro, y ahí yo creo que la parte más importante y más clave de la retención es el lavado de cerebro. Cómo el culto lava el cerebro. ¿Y qué es lavado de cerebro? Bueno, de distintas formas, ¿verdad? Bueno, obviamente bombardeo de amor ¿verdad? De cierta forma lavado de cerebro. Muchos toman a las soluciones ilícitas, llámese drogas. O sea, toma tal droga todo el tiempo, ¿me entiendes? Y claro, eso te afecta la química mental. Otra forma es que ellos nunca están solos. Siempre tiene que haber dos personas pegadas. ¿Y qué hace esto? No te da el tiempo de parar y reflexionar. es Te- lo que le dicen en inglés un accountability partner. O sea, Exacto. en español sería algo así como una persona que te mantiene contable o, este, ¿cómo Sí, diríamos? responsable. O sea, Responsable, sí, te sí, que mantiene estás un haciendo nivel de las tareas y que no te responsabilidad. estés desviando del camino. Exactamente, que no te Exacto. estás desviando del camino. Entonces, pero Estás rectico ahí. entonces, droga es una forma. Muchos han usado lo que se llama la privación del sueño de la comida. Entonces, claro, cuando tú pones al cuerpo en un estrés de hambre o de sueño, tu mentalidad va a cambiar. Bueno, hay otra cosa también. En mucho de esto ya vamos a llegar a algunos ejemplos de los cultistas o líderes cultistas más extremos, pero tú también puedes privar a la persona de recursos esenciales. ¿Por qué? Porque muchos de estas personas tienden hasta a vivir en estas sectas. Es decir, es Sí, como decir el templo o el sitio o lo que sea, lo que le quieran llamar. es Pero, verdad. pero crean un sitio donde tú no solamente eres dependiente desde el punto de vista social, que tú te vas a sentir excluido, sino adicionalmente a eso es que casi todo lo que tú comes, lo que haces, lo que bebes, lo que tal, está pagado por esa persona, pero es porque tú estás entregado completamente a esa persona. Esa persona tiene Exacto. control sobre ti. Sí. Y no solo eso, también incluso, vos me lo dijiste, la privación de ciertos medios, a veces incluso medios, perdón. La información. Ha habido casos donde la gente, o líder, en verdad, no la gente, agarra, o sea, totalmente controla el acceso a la información, donde ellos no pueden creer lo que está pasando. Entonces, claro, si tú tienes a una sociedad desinformada y tú eres la única fuente de información, te da poder. De nuevo, de las dos cosas que los cultos necesitan, poder, dinero. Entonces, pero ¿por qué también las sectas son tan complicadas? Y yo sé que estamos cambiando mucho entre culto y secta, pero en verdad son sectas.
Y cuesta, en verdad cuesta porque como sociedad Sí. estamos muy acostumbrados a culto. Estamos muy acostumbrados a la palabra culto. Pero en verdad, la policía no puede hacer nada porque como muchas de estas personas están ahí voluntariamente, que al final después las manipulan, sí, no pueden ser porque No. son personas adultas conscientes. Y aparte eso es una ideología. Lo Sí. que quiere decir con que sea una ideología es que si es como la religión. O sea, tú tienes el derecho de creer lo que tú quieres creer. Sí, Entonces, mientras no le hagas daño a nadie. exacto. Pero bueno, yo creo que este iceberg ha estado, pero no solamente puyúo y frío, pero hay ejemplos. Sí, hay muchos ejemplos, pero ya para terminar las dos cosas, porque esto hay que decirlo porque se complementan. Las últimas dos formas de lavado de cerebro es la ley de la reciprocidad, que es decir, tú das, yo doy. Es decir, sacrifícate por la secta, que la secta te va a remunerar. Generalmente no pasa. Solamente ellos, cuando te estás en una secta de este calibre, generalmente ellos solo toman y no te devuelven. Y la otra es la repetición de valores. Obviamente, en reunirse todos los días, tal vez 3, 4 veces al día, como hacían algunas sectas, y repetir los valores. Yo creo. Eventualmente, cuando tú repites algo muchas veces, tú te lo empiezas a creer. Y eso es un tipo de lavado de cerebro. Entonces, basado en todas estas técnicas que ya hemos escuchado, que yo sé que han sido muy complejas, ¿qué ejemplos ha habido? Y algunos incluso han tocado Suramérica. All right. Ok, adentrémonos. El primero, los cultistas más extremos, los buscamos. Bueno, también lo vimos en parte del show de Netflix. Así, Vamos a dejar la vamos a recomendación. tratar de poner imágenes, se los recomiendo, muy bueno. Y sí, bastante, honestamente, en verdad solo sabía de uno, de todos los que vi. Y me pareció irónico que él fue como que el más, El más sanito. exacto, el más de poco impacto. El para más decirlo así. sanito, sí. Bueno, el número uno es Charles Mason o Charles Mason, que formó la Mason Family. Carlos Mazón. Carlos Mason. Bueno, no sé si tiene acento, pero sí, la Mason Family, o sea, la familia Mason. En general tuvo cerca de 100 miembros Sí. y él fue muy popular en los años 60, 70, 80. Ujú. Porque él era hippie, o sea, era Sí. como medio hippie. Tuvo un montón de tiempo preso, pero después salió e hizo un culto, una secta, o sea, una secta que después se volvió un culto para la gente que lo veneraba a él. Y yo digo, bueno, bastante extraño salir de prisión y después decir, coche, ¿le quieres unirte a mi secta? Bueno, pero es que también él trató desde el principio, pero le salió mal. Pero claro, cuando vino la época hippie, que era mucho de la paz, de la guerra, porque él era muy inteligente también. Y él leyó muchísimos libros de gente, es decir, de líderes y vaina, y cómo lo siguieron. Creo que no fueron la gente más positiva. Y claro, él medio hizo clic de que servía para... ay, coño, la madre, se me fue la palabra. Para reclutar a alguien. Sí, claro. Pero te digo, o sea, lo que era la cosa es que a él lo hacían muy, digamos, likable, o sea, apetecible para unirse a su culto o a su secta. Era, primero que nada, él era músico, era bien parecido, carismático. Sí. Entonces él empezó a generar eso para crear una especie de fan following, Claro. hasta el punto que incluso llegó a algunos artistas. Yo estaba viendo que algunos artistas de bandas como los Beach Boys o incluso otras bandas que no aceptaron, perdón, o otras músicos o individuos, artistas que no aceptaron, fueron parte de las víctimas del grupo después. Claro. Porque el grupo después poco a poco fue evolucionando y se volviendo más violento, hasta el punto que hicieron ciertos atentados de desvivimiento Sí. de ciertas personas, es decir, que, bueno, extracción de almas. Y hubo cerca de 7 o 8 personas afectadas con la extracción de almas por parte de los miembros de estas De personas. vivir. Exacto. Más, incluso para los que ustedes, si no saben quién es Charles Manson, si ustedes han visto Once Upon a Time on Hollywood, que es una película de... ¿Cómo es que se llama este director? El que hizo Kill Bill. No me acuerdo el nombre. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, gracias. Sí, es que no lo puedo pensar. Pero bueno, donde sale Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Ahí hay una referencia de la familia Manson en esa película. Entonces eso es un buen película que no es tan vieja, donde hay una referencia fuerte comparado con la familia Manson. Correcto. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio también lo conocemos en los otros mundos como Los papuchos. Los papi. Los papuchos. Sí. pero sí, entonces ese fue uno. Sí. Fue uno de los más pequeños en términos de cantidad de miembros, Ujú. pero sin embargo tuvo una influencia grande en la cultura de hollywoodense, porque creo que estuvo más que todo fue en California. Exacto. Entonces es bastante interesante pensar que también estos cultos van en núcleos Sí. que son bastante específicos, que me lleva al siguiente. Claro, pero ya, antes de terminar un poquito con Charles Manson, para decir, ¿en qué forma él usó poder el dinero? Poder, porque en verdad él quería ser cantante.
Ah, sí, Entonces claro. él usaba a sus seguidores para acercarse a los disqueros o las firmas, todo eso. Y lamentablemente, bueno, nadie lo quería firmar porque uno, él tenía problemas de violencia y dos, bueno, no tenía aparentemente tanto talento. Pero, y en la forma en que usaba manipulación es base a drogas. Porque me acuerdo que ella, eran muchas mujeres. Entonces recuerdo, él casi no tenía hombre. Casi era, Casi toda su familia eran mujeres. bueno, los Sí, miembros de los la miembros. familia Mason eran mujeres. Pero sí, era más o menos algo así. Porque, again, o sea, él era bien parecido Sí, y era hippie, era más como un artista. Era como una especie de músico que tenía muchas fans, hasta el punto que las fans se volvieron locas por él a hacer otras cosas. exacto. Entonces, claro, de nuevo, es la búsqueda de poder para él ser su sueño de ser un cantante profesional. De nuevo, hay que mantener siempre, es bueno decir las dos cosas para que veamos que todo esto, a pesar que algunos son mucho más extremos que otros, tienen algo en común, buscaban lo mismo. Claro. ¿Ok? Bueno, el segundo, que tiene que ver con igual, con una cuestión de influencia y poder, pero el culto, en este caso la secta, era más sobre el cuerpo. ¿Me entiendes? Este de aquí lo lideró una persona que se llama Jaime Gómez. Casualmente es venezolano. Sí. No sabíamos esa vaina. O sea, nació en Venezuela, pero creo que se crió más que todo en Estados Unidos. En Miami, creo, sí. Ujú. Y tiene creo que el nombre del movimiento se llamaba The Buddha Field. Buddha Field, Que sí. más o menos se traduciría como que el campo de Buda. Campo de Buda. Increíblemente todavía existe, Sí. pero no en el mismo nivel de auge o con el mismo tal vez nivel de ímpetu y creencia que tenía en el tiempo de Jaime. Su tendencia era como lo que llaman New Age. En aquel momento, bueno, ya serían Old Age, pero New Age en ese momento, Sí. porque bueno, fue hace tiempo. Y la idea era esto. Él era Dios, pero tú también eras Dios. Ok. Entonces, por eso que tu cuerpo, tú tienes que cuidarlo lo máximo. Tenías que usar la celibacy. Creo que es como decir que no podías, Celibato. que no podías tener ningún tipo de relaciones sexuales, ¿no? Sí. Pero ahí cuando viene también una vaina interesante. O sea, ese era como que los mandados, pero él sí lo hacía. Claro, pero lo hacía escondido, obviamente, Sí. porque no, para no dar la doble moral. La vaina cayó fue cuando se le descubrió, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué tenía él de extraño? Primero que siempre trataba de buscar gente que era mucho más físicamente atractivo, Sí. o sea, con mucho más el cuerpo perfecto. E incluso si él sentía que no tenían el cuerpo perfecto, entonces les mandaba como que, hey, mira, hazte una cirugía plástica. Exacto. Y si a él le gustaba mucho la cirugía, después se la hacía a él. Pero él decía, no, tenés que hacerte la voz primero porque vos ahí, esto es salvación. Porque si algo sale mal, yo estoy bien. Claro, por Entonces, supuesto. pero eso es más o menos lo que hace. Y este mismo personaje también obligó, porque él tuvo, o sea, él hizo varias localidades. Y entonces él se movía de parte en parte. Y mucha gente dejó su casa, dejó su trabajo, dejó todo. Y todo lo donaban a él. O sea, gente entró en deuda, pero tal vez miles y miles de dólares, cientos de miles de dólares en aquel entonces, porque era empeñar casas para, bueno, darle dinero a este líder, pues. Claro. De nuevo, búsqueda de poder, búsqueda de dinero. Exacto. Entonces, después de eso, otro ejemplo también. No les voy a contar cómo terminó, porque bueno, primero que da cavidad si quieren que vayamos más específicos en cada capítulo. Pero adicionalmente a eso también, bueno, pueden ver la serie si quieren ver un poquito más de eso. Sí. Porque hay bastante otros ejemplos. Uno también era una persona llamada Marshall Applewhite, que se apodaba Do, o sea, simplemente así, Do. Y esa es una que se llama La Puerta del Cielo, Heaven's Gate en inglés. Tenía al final 39 miembros. Y era una mezcla entre cristianismo, New Age, Sí. pero realmente lo que lo hizo más icónico era la idea de ufología. Ufología, o en este caso sería, él creía en aliens, básicamente, Exacto. que había un movimiento alienígena también, Exacto. que eran como seres supremos. Sí, pero la vaina fue que él al principio no agarró suficiente auge. Entonces él dijo, pero vamos a cambiar la narrativa, porque de nuevo, control mental, mis niños y niñas. Entonces, ¿qué dice? No, ¿sabéis cómo es la vaina? Nosotros somos los aliens, porque él es su esposa. Nosotros somos aliens. Entonces, síganos y vamos a encontrar la salvación. Bueno, si ven la foto, que voy a tratar de buscarla y ponerla, reconocía que parecían aliens porque se veían bien feitos. Pero, sí. Sí. Pero bueno, eso fue lo que él hizo. Y, again, como tenían mucho control sobre sus discípulos, hicieron que ellos, se quitaran su propia... Sí, se desvivieran ellos mismos. Se desvivieran ellos mismos, pues. Entonces, que fue bastante... Ahí es cuando empezaron las alarmas más o menos fuertes de que hay que tener mucho cuidado con la secta. Claro.
Ya sí, porque no queremos que en verdad que el capítulo sea de tantos ejemplos, pero estos son yo creo que nosotros consideramos los más impactantes Bueno, estos fueron los más impactantes con baja escala. con baja Hay escala. dos que todavía me sorprendieron bastante, que tienen bastante número, nomás lo voy a nombrar. Sí. Uno que lo lideró un señor que se llama Shoko Asakura en Japón. Pero ese tuvo algo muy importante también. Yo sé, pero vamos a comenzar primero con Ok. por lo menos la cantidad y algún poquito de Dale. la, Sí, de la historia. de la historia, ¿no? Dale, pues. Ellos llegaron hasta 1650 miembros. 1650 miembros es bastante Sí. para una de esas. Y ellos querían, él sí se quería lanzar directamente a la política. Correcto. Cuando no lo hizo, fue que él tenía sed de vergüenza. Claro, de nuevo, cambiemos el titular. Resulta que como yo perdí en la política, no, resulta que la sociedad está mal y toda la sociedad es evil y hay que purificarla. Y él, Ahí les puedo dejar lo que eso significa. y la forma en que él hacía para que la gente creyera en él era, decía, ¿saben qué, muchachos? Yo soy como la segunda venida de, bueno, ese fue el otro, pero soy como una especie de segundo Jesús. Y yo soy el único que es capaz de quitarle los pecados. Entonces, claro, la Sí. gente decía, tengo que hacerlo, porque si no lo hago, entonces, ¿verdad? Soy un pecador y él es el único que me puede quitar los pecados. Entonces, y la gente hacía cosas malas, muy malas, hasta el Exacto. punto de ataques Sí, terroristas. exacto, hubo ataques bioterroristas en Japón, lo pueden buscar, están en las noticias. También, por ejemplo, el tipo mandaba a sus seguidores porque si había alguien que se quería salir del camino, de nuevo, es el parte de no desviarte nunca el camino. Bueno, lamentablemente los desvivió también. Claro. Y los tipos se volvieron adeptos escondiendo los restos. Entonces, claro, es bastante fuerte como a veces este poder puede llevar a controlar, ¿no? Que incluso, o sea, ya en un término muchísimo menos dark, pero a veces dicen que con Taylor Swift, como Taylor Swift tiene tanto fan, que fácilmente si ella quisiera puede controlar las elecciones del país. Es probable. Y Bueno, en verdad si lo pones así, no es ella- una teoría tan loca, No, tan no. descabellada. Ella cuando hace ciertos conciertos, te podrías decir que ella realmente controla la economía de esa ciudad. Literal, ella mueve, o sea, te digo, fácilmente mueve el mundo. O sea, es sorprendente ver en todas partes del mundo, Argentina, Latinoamérica, Europa, Asia, cómo puedes mover tanta gente. Claro. Bueno, ¿sabes cómo? Because you check it off. Check it off. Sí. Pero, y otro, que no fue tan extremo desde el punto de vista de la vida o en este caso las almas de otras personas, Sí. fue Sun Myung Moon, o sea que más o menos tiene algo que ver con la luna, lo dice que se le dicen los lunarios en español, Sí. pero él creó una iglesia que le llaman la Iglesia de la Unificación, de Unification Church Sí, en inglés. La iglesia, La Iglesia de la Unificación. Que está Sí. activa hasta son de hoy. Está activa hasta ahora al sol de hoy con más de 100.000 miembros. Sí, Entonces, no sé, vuelvo y repito, no sé cuál es el punto donde la gente dice, bueno, ya es religión. sí. Pero o sea, ¿qué cosas las hacían únicas? Primero, él usaba muchos, ¿cómo se llama esto? Influencias políticas y sociales. Sí. Entonces hizo en estadios, incluso tocaron hasta el sol de hoy, no sé si todavía se hacía, pero por lo menos el líder original lo hacía así. En estadios grandísimos hacía bodas masivas. Exacto. Hacía eventos masivos también de purificación o como lo quieran llamar. Y él, en su forma, o digamos en su historia, él decía que él era la segunda llegada de Jesús. Sí. Entonces todo pasaba a través de él. Claro, porque creo que era un soldado de Corea del Norte que logró escapar y le Ujú. vino una visión. Eso más o menos fue la narrativa que él hizo. Y también una de las cosas que él fue bastante interesante de él, que bueno, él también era un millonario. O sea, el tipo era muy bueno en los negocios. Y en verdad también llegó a ser millonario. No solo fue que usó donaciones a la gente, obviamente eso ayuda, porque bueno, si tú eres una religión, no te cobran taxes. Estrategia, pero poder. Pero al menos en ese sentido, o sea, en verdad él no hubo algo negativo. O sea, bueno, ellos están creyendo en su vaina, eso sí, su familia está set para el éxito. Claro, y tan esa- lista, tan cuadrada. Pero tú ves también la ironía de las cosas, ¿no? En Sí. este caso, la influencia fue muy política, social y económica por Sí. eso, porque él creo que llegó a crear empresas que terminaron siendo creo que decían el 90% o el 80% del sushi que nos comemos en América es de empresas que creó este señor. Exacto. Y la gente no lo sabe, pero de ahí viene. Y la otra cosa era porque, bueno, repito, desde el punto de vista político, él realmente sí tuvo mucha influencia hasta el que fue, ¿cómo le dice? No considerado, pero aceptado en el Capitolio de los Estados Unidos, que es bastante grande. Quiere decir, si la política, si el país te acepta, entonces tienes mucho más credibilidad. Y eso fue más o menos lo que han hecho y ellos también o sea, se han fortalecido
Exacto. Pero bueno, ya, o sea, esos son muchísimos ejemplos de las sectas que hay habido hoy en día. Y te digo, hay muchísimas más oscuras. Que bueno, lo podemos dejar para otro siguiente capítulo si ustedes quieren. Tal vez un capítulo exclusivo para ser un poco con menos filtro. Porque bueno, no queremos que YouTube nos desmonetice. Pero bueno, lo más importante que yo creo que la gente quiere saber es cómo nosotros caímos en una secta y qué tipo de secta hemos caído. ¿Quieres comenzar tú con eso? Porque tú fuiste el que me reclutó. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, Bueno, muchachos, yo les voy a comenzar primero preguntando aquí. ¿Usted alguna vez le han dicho si quieren ser su propio jefe? Entonces, bueno, si la respuesta es sí, esta es una de las formas donde uno lo reclutan más fácilmente en una tipo de secta. sí. Mis amigos, me acuerdo que yo estuve en un MLM, lo que llaman un multilevel marketing. O un esquema piramidal, se podría decir. O sea, Lo que pasa es que esa es la diferencia. El esquema piramidal es burda y legal, sí. pero la MLM busca la legalidad con una cierta de esquema piramidal. Exacto. ¿Ok? Es similar, pero no necesariamente. Sí, porque el esquema piramidal es 100% ilegal. Y la razón es porque en el esquema piramidal el que está arriba siempre va a ganar y el que está abajo siempre va a perder. Correcto. Pero en el MLM hay un poquito como de mezcla donde Tú puedes saltar los pisos. No, y bueno, sí, tú te puedes saltar los pisos y adicionalmente eso es como estás compartiendo, pero no quiere decir que tú puedes ganar siempre menos que el otro. Exacto. Por ¿Entiendes? eso, porque te puedes saltar los pisos. Esa es la diferencia, prácticamente. Es un esquema piramidal, pero tú tienes la habilidad de saltar de piso. Depende de lo que Exacto, lo que depende de cómo hagas. tú lo veas. Entonces, pero ¿cómo llegaste a esta situación y qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, primero era una cuestión de necesidad. Como digo, primero había un problema que yo tenía y era que yo quería saber más sobre la parte financiera porque aquí en Estados Unidos es bastante diferente. Sí, Entonces- y creo que también hubo una parte donde la economía de Canadá iba en declive duro. Y bueno, muchas personas de nuestro, en verdad, perdimos trabajo. Y bueno, uno, lamentablemente, a veces uno escucha cosas que a veces ni siquiera es verdad, simplemente es tu mente haciendo truco. Pero uno se empieza a preparar. Y Claro. en verdad sí fue como, te digo, vulnerabilidad. O sea, y es otra cosa también que es muy importante entender. No estamos criticando porque realmente a mí todavía me parece que es bueno Sí, y hay razones por las que yo decidí descontinuar correcto. la actividad, pero te le digo, por lo menos el grupo de personas, volvemos otra vez con el ejemplo anterior, el hecho de que tú estás con una gente que tiene una mentalidad muy similar a la tuya, te motiva a hacer otras cosas que tú naturalmente por ti solo no harías. Correcto. Entonces, en mi caso, cónchale, empecé a leer mucho más libros Sí. sobre la parte económica, empecé a realmente indagar y estar directamente más con este grupo de gente. Entonces, yo me sentía un poquito más motivado y yo decía, bueno, obviamente, si yo me siento motivado y siento que estoy dando un bien, Sí. ¿por qué no compartirlo con el resto de mi gente? Claro. Llámese mi familia y mis amigos. Claro, porque es verdad. O sea, si algo te gusta, y eso es normal, lo hacemos todos los humanos. Si algo nos gusta, ¿qué hacemos? Lo vamos a recomendar. Sea un juego, sea una película, sea una comida, un restaurante, todo eso, etcétera. Así somos. Exacto. De nuevo, somos personas sociables, eso es lo humano. Exacto. Y entonces yo digo, bueno, una porción era lo que era el beneficio económico digamos, del servicio como tal, y esa es donde a veces rompe, porque el MLM, como todo, es que tú vendes un servicio. Correcto. Por lo menos otro MLM, para la gente que desconocen, está Amway. Muy está, popular. Súper popular, especialmente en Norteamérica, creo que en Estados Unidos, en Sudamérica también, pero, o sea, aquí tú dices, y nosotros lo buscamos en sitios como Reddit, Quora, si te dicen cuál es la secta número 1 de MLM, la gente Amway. te va a decir que es Amway. Bueno, yo me acuerdo que a un profesor de Venezuela, que, marico, tenía años que no sabía de él, y me escribió, y de la nada, no, sí, pero lo que más arrecho es que me dice, vos fuiste buen estudiante, yo sabía que le ibas a echar bola, ¿qué tal? Y digo, marico, pero tus notas en los exámenes no me decían ¡Qué eso. bola! Y después dice, pero te quieres unir a Amway, y yo, no. Claro, y eso otra vaina Yeah. también. A mí una cosa que no me gusta mucho de este tipo de aproximaciones, después que ya tú Sí. estás ahí, que yo siempre traté de evitar eso, Es que no te lo dicen de la primera. no te lo dice la primera, te dice, hey, pero mira, si te llama la atención esto, una oportunidad de negocio, vete para nuestra reunión, vete para nuestra reunión. Yo digo, o sea, pero dime una vez qué es lo que es. Exacto. O sea, porque yo te digo, o sea, mi tiempo también vale, ¿me entiendes? Entonces, Claro. es importante ser directo. Yo digo que si tú eres directo y la persona está ya curiosa por saber lo que viene o no, entonces automáticamente la persona tal vez naturalmente va a querer ir para ese sitio. Es correcto, y es por eso, o sea, porque digo, ¿cuál es el miedo? O sea, y ahí es cuando dice, porque, o sea, inconscientemente, si tú sabes que estás haciendo algo mal, tú lo vas a tratar de esconder. O sea, y lo estamos, muchachos, también, por eso obviamente ya ninguno de los dos está, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos en un podcast, estamos orgullosos de eso, lo decimos, lo compartimos, porque creemos en esto. Ujú. Entonces, eso es un buen ejemplo, o sea, y le digo, nunca lo voy a negar, o sea, yo estoy en un podcast, mi trabajo sabe, mi familia sabe, mis amigos saben. Y es por eso, porque no me da pena, porque siento que, bueno, le estamos, ojalá
le estemos dando un valor a todos ustedes. O sea, en verdad, con todo el amor que hemos recibido, todos los comentarios, yo siento que es así. Y bueno, y la idea es tratar de crear una comunidad cercana para romper esas barreras. Correcto, Entonces, y a la larga es que es una cuestión de pasión, ¿no? O sea, tú te pones a ver y a medida que tú ya te vas adentrando un poco más en este tipo de asociaciones, pueden pasar dos cosas. Una, te apasiona completamente la misión, la visión y el grupo y te quedas. O la otra es que simplemente tú dices, tomas lo que más te gustó y tratas de meter esas pasiones en otro sitio. En este caso, por lo menos, nuestro proyecto del podcast es una pasión que obviamente mi hermano y yo tenemos, pero que lo queremos compartir con todos ustedes para que eventualmente rompamos barreras y creamos conexiones. correcto. Pero como les dijimos, o sea, en verdad no todo es malo, porque claro, Marlon aprendió mucho de finanzas. Más o menos, o sea, ¿quieres que les cuente la razón por la cual uno se fue? Bueno, o sea, primero cuenta también porque tú decidiste entrar a través de lo que yo te dije y la segunda era porque te hiciste irte también. Claro. O sea, bueno, en mi caso yo me uní más que todo fue, también en parte fue apoyo a Marlon, pero en verdad también, o sea, yo era, imagínate, no sé, tenía como 18 años recién, no, mentira, tenía 21, recién salido de la universidad. Y obviamente, el promedio aquí en estos países, muchachos, es cuando tú sales de la universidad es un año para buscar trabajo. Y eso dije, bueno, es un trabajo, es dinerito, es matarte grito. Entonces, bueno, dije, es una buena opción. Y especialmente me gustaba la parte de tal vez hacer tutoría o educar. Pero claro, ¿por qué en verdad me decidí ir? Bueno, porque sí, ellos dicen que hay una educación, todo eso, y es que es verdad, pero estás limitado a, a ciertos productos. Entonces, claro, si tú descubres algo mejor, eso ya va con mi moralidad, que no puedes vender. Porque digo, no, no puedes usar eso porque eso no es lo que vendemos. Pero digo, pero es que eso no es lo moralmente correcto. Porque lo moralmente correcto para mí es siempre dar lo mejor que yo sé, que yo encontré. Que es lo que casualmente uso. Y por ende fue que partimos caminos. Porque mi moralidad me dice, esto es lo que en verdad yo creo. Sí, tal vez no lo puedo vender, pero yo prefiero educar, en verdad, como sé, que es lo que en verdad hace un canal de YouTube. O sea, aquí yo puedo hablar lo que, honestamente, lo que Marlon y yo queramos. Y nuestro plan también siempre es tratar de educar, o al menos aprender mediante nosotros investigamos estos capítulos. O sea, yo no sabía las definiciones de culto y secta, no sabía esa diferencia, eso es un ejemplo. Claro. Pero es eso, en verdad es como que aquí sentimos que nosotros damos un valor, ¿verdad? Que nosotros queremos, que nosotros nos sale el corazón. Uno, para nosotros volvernos mejor personas y en verdad establecer relaciones con todos ustedes. O sea, Bueno. incluso mejor todavía que ustedes, mi querido público, nos enseñen a nosotros. Eso es nuestra meta, eso es lo que queremos. Y así, porque de esa manera, yo siento, si hay de nuevo, un orden recíproco entre nosotros, me volví un Sí. culo O ahí. sea, básicamente es que nosotros esperamos que, así como nosotros, bueno, primero que nada, que estamos otorgando valor, Sí. porque sentimos que la información que estamos dando tiene un valor. Bueno, Correcto. por supuesto, queremos también que ustedes nos digan a nosotros qué les gusta y qué no les gusta, porque eso es realmente lo que nosotros queremos dar, es más valor hacia ustedes. Exacto, y que nos enseñen, porque claro, o sea, estemos claros, muchachos, es imposible ser experto en todo, eso es a lo que me refiero. Yo creo Y que ustedes son expertos en sus cosas, y me encantaría saber sus experiencias, escucharle, y así es como vamos a romper las barreras. sí, somos voraces realmente en entender a las demás personas, entender cosas que nos diferencian, que nos hacen diferentes, pero siempre buscando el punto común que es lo que nos une. ¿Me entiendes? Exacto. Porque, again, puedes tener, aquí Canadá nos ha enseñado mucho eso, incluso Venezuela también, muchas otras cosas que aprendimos es que no importa lo que tú creas, de dónde vengas y todo lo demás, siempre hay un factor que si tú lo buscas con suficiente fuerza, te une. Entonces, Exacto. y esa es la parte donde creamos conexiones. Claro, pero bueno, así para terminar, muchas MLM, otra también que se popularizó mucho en Sudamérica fue Herbalife. Herbalife fue grandísima que después, bueno, yo no sé si todavía sigue, pero yo Sí, sí, claro que sigue. yo un momento murió y nunca más la escuché. O sea, Pero- yo creo que no es tan popular, pero sí, sí sigue, ¿no? Y te digo, o sea, pues lo que tú dijiste es la parte principal. Es que cuando tú empiezas a sentir que hay una ironía o un punto contradictorio que tú dices, no, yo quiero lo mejor para, pero resulta que, bueno, pero yo sé conseguir algo mejor para, y bueno, pero resulta que eso no lo podemos decir porque eso no es lo que nosotros ponemos. Entonces, hay un punto donde tú estás mezclando tu interés individual con el interés realmente de la otra persona. Exacto. Y por supuesto, cada quien es un Sí, negocio, cada es una quien sí. comida. Hay gente también que no se mueve a menos que tú la empujes, Correcto. ¿me entiendes? Y esa parte también es importante. Yo he conocido personas que desafortunadamente han sufrido una pérdida Sí, y no estaban protegidas financieramente y bueno, o sea, pasó eso, pues. exacto. Pero es importante conocer el concepto y que la gente toma la decisión, Sí. no forzarla.
¿Sabes qué? Eso da para un buen capítulo donde podemos decir cómo protegerte financieramente. Y podemos hablar de algo en verdad lo que hemos aprendido. Yo también he leído muchos libros, entonces podemos Incluso hacer un capítulo de eso. podemos indagar aún más sobre este tipo de MLM, un capítulo solamente sobre MLM. Exacto. Pero como ya nos estamos quedando un poco corto de tiempo, Sí, yo diría que también hablamos un poquito al principio sobre los cultos de los artistas. sí. que- Y algunas sectas de Latinoamérica. Yo creo que vamos a comenzar con las sectas de Latinoamérica y terminemos con los cultos de los artistas. ¿Ok? Sí, chévere. Ok, bueno. Algunas sectas de Latinoamérica al menos. Yo no conozco muchas, pero la más popular que escuché mediante creciendo, más que todo en términos de chistes, fue la de Pare de sufrir. ¡Pare de sufrir! Usted toca manto sagrado y se cura, porque la niña estaba enferma de 16 años. Tocó manto sagrado, se curó. Eso más o menos era la propaganda. Y entonces en español ya bien. O sea que tocas el manto sagrado y te vas a curar. O sea, hay una promesa de... sí, de curar alimentos o curar cualquier tipo de enfermedad. Alimentos, no, curar enfermedades. Enfermedades, perdón. Exacto. Sí, lo dije en inglés, ailments. Pero fue eso, curar enfermedades. Pero ¿qué es lo curioso? O sea, obviamente creo que todavía la secta o esa doctrina existe. Se originó en Brasil y por eso que está ese acento, porque creo que el que hablaba era como Era español portugueseado, sí, Y es una secta porque es una subdivisión del cristianismo. del cristianismo. Pero que era la cosa, era la cuestión de la promesa. Yo siempre digo, o sea, cuando tú mezclas religión, no deberías mezclar dinero. No debería mezclar correcto. dinero. Entonces, por lo menos, que era la cuestión que ellos hacían mucho, era como, tú veías las propagandas, generalmente las pasaban tarde en la noche, y era como que, pare de sufrir, mi hermano, mi hermana, venga para acá. Y entonces te decían unos ejemplos con una persona que yo decía, venga, pero es que nadie sufrió tanto en la vida. Sufría de diarrea, Sí, sufría bueno. de todo, sufría de dolor de espalda, de tal, y tocó el manto sagrado y eso se curó rapidito, en un segundo, rapidito. Es que igual la que vimos ayer, tú tenías depresión, tú tenías dolor de espalda, dolor de clavícula, tenías, creo que hasta cáncer llegaron a decir. ¿Tú qué manto sagrado y me curé? Entonces, claro, a veces tú dices, ok, eso es un poco falso. O sea, con toda mentira, es mentira, pues. O sea, no puedes curar todo así de milagro, lamentablemente. Me gustaría, ojalá fuera verdad, pero ya también vivo en la realidad, de cierta Claro. manera, ¿no? Tengo que aterrizar en la tierra. Bueno, Y lo sé. Y es porque, o sea, muchachos, en verdad, ustedes no saben eso, pero yo tuve y lidié y peleé por más de 3, 4 años por una enfermedad de inmunidad. Inmunidad. ¿Ok? Pero bueno, o sea, al mismo tiempo, ¿cuál es el detalle? Porque pues, los milagros obviamente ocurren, o sea, Correcto. forman parte también de las religiones, ¿no? Sí, O sea, yo no diría que no pasa, pero no por un precio. exacto, no por un precio. No por un precio, porque Sí, tienes razón. para tu querer el manto sagrado tenías que bajarte de la mulaya. Mulaya es la famosa, la alcancía, el potecito de dinero. Entonces, Sí. claro, ahí es donde está la diferencia, porque si tú tienes que pagar para recibir un milagro, entonces realmente es un milagro. Sí, O es simplemente una forma de donde la gente agarra dinero. exacto. Yo creo que te voy a decir la verdad, porque es bueno que dejemos el resto porque creo que los latinoamericanos son bastante específicos. Ok. Podemos entrar más. Vamos a nada más nombrarlos, nada más para decirlo. Entonces, bueno, díganos muchachos si quieren que entremos a otro capítulo de esto, pero parte 2 de las sectas. Pero, por ejemplo, algunos así latinos muy populares fueron los Defensores de Cristo, la Rey de Salem, la Nueva Luz de Dios. Altares de Aquí luz. puedes ver un patrón que se nota porque en Latinoamérica generalmente es bastante conservador en el sentido de la religión. Sí. Somos muy religiosos. Y altares de luz son algunos de los ejemplos. De nuevo, Para de Sufrir, Mano Sagrado es una secta porque es su división del cristianismo. Casi todos tienen algo en común que tocan la religión en ese sentido, pero en Estados Unidos era más que todo la salvación. Exacto. No era tanto cristianismo, pero era salvación en general. Por eso, Entonces ahí más o menos ves pero- diferencias culturales. Pero la historia no es tan diferente con respecto a las americanas, en el Sí. sentido de que, y again, hablaremos de esto más en otro capítulo, sí, obviamente ustedes nos dicen y hay contenido, así que Claro. eso viene. Pero es que tú amasas poder, creas influencia y adicionalmente eso manipulas a la gente que está ahí. Bueno, hay otro tipo de cultos, que ya es para terminar, Los cultos de los artistas. el culto a los artistas, Sí, que hablamos al principio del episodio. que por lo menos tú podrías decir incluso con los equipos de fútbol, tú dices, no, bueno, yo soy barcelonista, madrilista, sin ni siquiera nunca en su vida haber vivido Sí. en Madrid o en Barcelona. Entonces, Bueno, ese tipo de culto. Ese es uno muy importante. Maradona, la mano de Dios. Bueno, Es una devoción sagrada al jugador de fútbol. Eso es un muy buen ejemplo. Obviamente, o sea, no es tan extremista, pero es eso. Tú veneras sagradamente a estos jugadores. Exacto. El bicho, Cristiano Ronaldo. el bicho. La pulga, Messi. Exacto. Entonces, tú tienes este tipo también, las Kardashian, por supuesto. No, yo Sí. quiero ser como las Kardashian, de alta sociedad. Y otros también culturales, como Star Trek,
sea, la gente que no, yo soy de Star Trek y se van vestidos todos y se conocen el lenguaje y este tipo de cosas. Entonces son tipos de Exacto. cultos Justin Bieber, culturales. los Believers, los Swifties. Te digo, es muy, muy variado. Y claro, obviamente hay gente que simplemente quiere fandom, quiere pasar su arte, como el caso de Taylor Swift. O hay gente donde trata de hacer un negocio más de eso, como el caso del documental de 7M, donde prácticamente agarró varios TikTokers y le dijo, yo te puedo hacer millonario. Y bueno, obviamente basó en lo oculto, ya sabemos que de alguna forma agarró poder y dinero. ¿Cómo lo hizo? Déjenos saber si lo quieren ver. Bueno, pero ya aquí, entrando al final del capítulo, la moraleja de la historia de este increíble iceberg, yo Sí. digo yo, porque definitivamente fue, Buen capítulo. Fue- Fue un buen capítulo. claro, iceberg tamaño Alaska, esta vaina. Sí. Pero, y da para mucho más. O sea, da Sí. para el resto del continente antártico y antártico. Ártico y antártico. Pero tú, por lo menos en tu caso, bro, ¿tú qué pensarías que fue la moraleja de esto? ¿Qué le querías decir a la Mira, gente que y quiere para mí aprender la de esto? forma sería cómo tú identificas un culto. Y te digo, si a ti te obligan a hacer algo que no quieres, llámese donar. O sea, especialmente porque te digo, si te fuerzan a traer a gente, ya ahí hay algo sospechoso. Porque te digo, si en verdad es bueno y a ti te gusta, tú lo vas a hacer sin que te lo pidan. Es natural. La gente Correcto. lo hace. Y si te piden un factor monetario por algo a cambio, o sea, es decir, una transacción, también es algo bastante raro. Porque Yo- no debería de ser. Yo siempre, y esta es como mi filosofía de vida, yo digo, hagan siempre lo mejor que puedan, ayudando a los demás y sin joder a nadie entre medio, es decir, sin dañar a nadie. Es correcto. ¿Por qué? Porque yo digo, independientemente de lo que tú creas, y la mayoría de las religiones grandes siempre tienen esas creencias, Sí. es que tú haces bien sin mirar a quién Correcto. y tú sabes que tú tienes una moral interna que tú deberías seguir. Sí, ¿Me exacto. entiendes? Pero la mayoría de las cosas es que tú no matas, no robas, no tal. Entonces tú sabes muy bien perfectamente que esas son la base general de estas doctrinas principales. Sí. Muchas sectas se dividen de eso y ya empiezan incluso hasta a herir a la gente. Entonces ya tú sabes que eso no es algo que tú tienes que alejarte. Exacto, no es el camino. Que obviamente, o sea, a veces la gente se puede confundir un poquito con un negocio, porque digo, pero entonces, ¿qué es un negocio? Bueno, o sea, un negocio por lo menos, sí hay obviamente una transacción monetaria, pero sí hay un valor agregado. Por ejemplo, tú pagas Prime, en caso de Amazon, que es un monstruo, ¿por qué? Para que te lleguen más rápido las cosas. Te llegan 1, 2 días, 3 días, cosas así. Tú le pagas a YouTube Premium, ¿para qué? Para evitarte ads. Es un valor para ustedes. Eso es más o menos la diferencia. Pero cuando tú estás en una secta, tú pagas y a veces tú nunca ves el valor. A veces incluso, lamentablemente, te desviven y nunca lo viste. Entonces, en los casos más extremos. Pero obviamente, ya en los casos más normales, Taylor Swift, tú le pagas ¿para qué? Para disfrutar su música. Claro. Para ver, incluso tal vez hasta soñar con verla, tocarla, si es VIP, no sé cómo sirve eso, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, es un valor, o sea, en verdad, y ahí es cuando digo como que sería una secta, pero es más un negocio, porque le están dando valor a los fans, a todos ellos, y es una oportunidad de, bueno, obviamente verla en vida, y lo entiendo. O sea, de nuevo, yo soy muy fan de Ed Sheeran, y cuando lo vi fue, marico, no importa la plata, o sea, es lo mejor fue estar ahí, pues, en ese concierto. Claro, Valió cada centavo, por decirlo así. Es algo memorable que no es inolvidable hasta ese punto, ¿no? 100%. Entonces, bueno, con eso yo diríamos ya para cerrar la pregunta del capítulo. Primero que nada, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez en una secta o un culto sin saber o creen que están? Bueno, Exacto. díganos cómo. Y cómo se dieron cuenta y cómo salieron. Eso en verdad es lo más importante. Déjenos en los comentarios. Por favor, compartan el capítulo, denle like, le den me gusta, compártanlo con todo el mundo, porque todo el mundo puede caer en un culto. De nuevo, tú no sabes que estás en un culto hasta que ya es muy tarde. O ya estás muy adentro. Bueno, alguien te lo dice afuera que lo ve. Exacto. A veces ni eso, pero porque es que esa es la vaina. Ellos te tienden a aislar de tu familia, a aislar, al menos que ellos estén dentro del culto también. O sea, es una de las cosas, de nuevo, control mental. Entonces, con eso, mis amigos, Hemos roto el muchachos, hielo. hemos roto el hielo. Vete por allá.